Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al conversatorio Los derechos de la comunidad LGBTQ y más, retos y perspectivas. Bueno, en unos minutos más les diremos quiénes nos acompañan en esta actividad, que son destacados especialistas y activistas que han trabajado por la comunidad LGBTQ y sus derechos o han estado muy cerca de estas luchas para que todas las personas tengan acceso a los derechos. Quiero recordar que esta es una actividad que se realiza no solo en el marco del mes del orgullo de la diversidad sexual, sino también dentro de las actividades del Seminario de Filosofía del Derecho, al cual agradecemos su apoyo, así como a las autoridades de la Facultad de Derecho que nos dieron todas las facilidades para realizar esta actividad. Para dar unas pequeñas palabras de bienvenida, unas breves palabras de bienvenida más bien, le doy la palabra al maestro Jimmy Alberto Montero, quien es el director del Seminario de la Filosofía del Derecho en el turno matutino y quien, bueno, pues ya nos dirá eh, un pequeño mensaje. Adelante, profesor, y muchas gracias por su apoyo y presencia. Muy buena tarde, me da gusto saludarles, deseo que se encuentren muy bien y por supuesto agradecerles que nos acompañen esta tarde, felicitar al comité organizador para la celebración de este encuentro académico, los derechos de la comunidad LGBTI+, retos y perspectivas, y por supuesto también agradecer a nuestras autoridades universitarias su generosidad y apoyo para la realización de estas y todas las actividades académicas que por parte del Seminario de Filosofía del Derecho se realizan. Nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma, nuestro agradecimiento y por supuesto nuestra felicitación para todas, todos, todes quienes nos acompañan, ¿no? Enhorabuena por este encuentro, por esta gran actividad y pues adelante, por favor, será un gran gusto y honor poder escucharles. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Jimmy Alberto Montero por sus palabras. Y bueno, para dar inicio a esta mesa, el maestro Miguel Ángel Morales Sandoval, quien es parte de la Comisión de Diversidad de Género de la Facultad de Derecho, nos presentará quienes nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, maestro. Suscribo precisamente lo que acaba de señalar el maestro Jim Alberto Montero. Muchas gracias por esta oportunidad que nos otorgan usted como director del Seminario de Filosofía del Derecho, así como agradecer también a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, y a la maestra Sara Mispalma, secretaria general de esta facultad, por permitirnos este conversatorio intitulado Los derechos de la comunidad LGBT plus retos y perspectivas. El día de hoy eh, nos acompañan varios dirigentes, estudiosos que me congratula que, no, que estemos el día de hoy aquí presentes para dialogar sobre los temas que están pendientes por atender en relación a estos puntos sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y que considero eh, puede ser nutritivo para todas, todos, todes, y podemos aportar temas sumamente importantes para la mejora de esta comunidad, de esta sociedad, principalmente la mexicana. Tenemos como participantes el día de hoy a la doctora Rosalía Ramos García, visitadora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la maestra Amada Monter Gamiño, especialista en derechos humanos, al licenciado Jorge Yáñez López, especialista en estudios de género, al maestro Juan Carlos González Gutiérrez, activista de la comunidad LGBTIQ+, y al doctor José Antonio Cuadros Valenzuela, fundador de Cuadros y Rostros. Como mediadores estaremos, como moderadores estaremos el maestro Rogelio Alonso Laguna García, a quien le agradecemos también la coordinación de este proyecto, y un servidor, Miguel Ángel Morales Sandoval. Me permito concederle la palabra al maestro Rogelio para darle venia al primer participante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya que hemos mencionado quiénes son las distinguidas personas que nos acompañan para hacer una reflexión,
Creo que podríamos empezar con esa pregunta, tomando el título de nuestro conversatorio. ¿Cuál es el estado actual de los derechos en nuestro país de la comunidad LGBTQ más? Y bueno, tomando en cuenta que ha habido avances, pero que todavía tenemos pendientes, entonces a partir de su propia experiencia y de su pues especialidad en estos temas, pues vamos a pedir que comience nuestra querida doctora Rosalía Ramos García, muy conocida también ya en nuestra facultad por apoyar estos temas. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Para mí es un verdadero lujo estar con tan distinguidos participantes y ponentes. Y pues agradezco enormemente a nuestras autoridades, a la Facultad de Derecho, a nuestra señora directora, Sonia Venegas Álvarez, al Seminario de Filosofía del Derecho. Muchas gracias por toda la amable y generosa presentación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Los derechos de la comunidad, gracias de veras de corazón. Y fíjense que puse en mis medios masivos de comunicación que es increíble que en pleno siglo XXI estemos hablando todavía de los derechos de la comunidad LGBTI más, sus retos y perspectivas. Me congratulo, maestro Antonio Cuadros, un placer verlo, maestro Rogelio, Jimmy, un placer, maestra Amanda Monter, Miguel Ángel, ¿qué le puedo decir? Y todas y cada uno de los invitados. Pues quiero comentarles que para mucha gente en mi rama hemos tenido avances. Hemos tenido avances en materia de México desde la reforma constitucional del 2011, donde no debe existir ninguna discriminación por razón de, en este caso, de identidad o mejor de orientación, o mejor dicho, preferencia sexual, que son dos términos distintos. Hemos tenido avances en el ámbito jurídico, ha habido modificaciones a nuestros códigos civiles y familiares en algunos estados de la República, al permitirse ya en todos los estados de la República, el último estado fue Tamaulipas, el 26, si memoria no me falla, el 26 de octubre de hace 2 años, del 2022, año y medio, estamos hablando muy poco tiempo. Sin embargo, quiero decirles que y ahí empezó mi labor de la defensa a este grupo de LGBTI más, a esta comunidad, porque todos somos iguales. Y a mí me gusta iniciar con unas pequeñas palabras que diría Víctor Hugo: cuando más pequeño es el corazón, más odio alberga. Y es increíble que todavía en este pleno siglo XXI hablemos, y lo hemos visto en los últimos días, de discursos de odio. ¿Hemos tenido avances? Claro que sí, lo que les acabo de mencionar. Y en días pasados, si ustedes son abogados que me escuchan, pues hubo unas reformas el día 7 de junio del 2024, cuando ya se adicionan a nuestro Código Penal Federal la adición en el artículo 209 quintus en relación al tratamiento de terapias de conversión. Entonces creo que aquí hay un gran avance que en pleno siglo XXI se lleve a cabo, y esas prácticas médicas en relación al artículo 465 ter de la Ley General de Salud. Otro avance que hemos tenido, y lo sabemos, que todos somos iguales, no debemos discriminar, tenemos derechos reconocidos como cualquier derecho humano, y ahorita nos hablará la especialista en derechos humanos, derecho a la educación, derecho al trabajo y garantías, amén de que tenemos ya desde hace muchos, muchos años firmado un documento y menciono el convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el convenio fundamental, que es el 111, no discriminación. Sin embargo, y este es un documento añísimos, mi memoria no me falla, pues son muchísimos años que se firmó este convenio. Sin embargo, y lo vemos en la realidad, existía discriminación para este tipo de personas de la comunidad, donde encontrábamos que se daban limitantes y discriminación por esta orientación y preferencia. Nosotros, al nivel de impartición de justicia, sabemos que todos los jueces acertadamente aplican estos protocolos para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, herramienta necesaria que nos da la Suprema Corte de Justicia. Y hemos tenido avances, claro, al establecer
en este grupo, reitero, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, este reconocimiento de la personalidad en cumplimiento a una opinión consultiva, la opinión consultiva 24/2017, y evitar todos estos trámites engorrosos para llevar a cabo el levantamiento de una nueva acta a través de un trámite meramente administrativo. Entonces, yo creo que sí hemos tenido avances, el reconocimiento de la identidad, este procedimiento y amparos en revisión que han dejado de huella en este ámbito, pero necesitamos seguir avanzando, porque creo que el día que digamos no hay distingos, no hablemos, y eso siempre de matrimonio igualitario, hablemos simplemente de matrimonio. Yo creo que el día que no hagamos esos distingos, podemos decir, hemos llegado a un gran derecho, los derechos humanos son para todos, desde la Declaración Universal, desde el 10 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el 10 de diciembre de 1948, estamos hablando hace muchos años, estas reglas de Yakarta, ese documento suscrito en noviembre del 2006, donde se establecían 29 principios que no son vinculantes para el ámbito jurídico, pero que sin embargo han servido para estas largas luchas que ha tenido este grupo, esta comunidad, que de acuerdo a ahorita que estamos hablando con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a ser para toda la República, este grupo que todavía se encuentra en situación de vulnerabilidad. No quiero abarcar mucho porque no sé cuánto tiempo tenga, pero son temas que dejo en el tintero y que quiero que empecemos a reflexionar. Muchas gracias a la doctora Rosalía Ramos García, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y quien hay que mencionar, pues fue pionera en el registro de los matrimonios igualitarios en nuestra ciudad y en muchos otros temas. Entonces, bueno, ya regresaremos sobre esos puntos, pero vale mucho la pena mencionar esto, que es algo, pues me parece que llena de orgullo a la doctora Rosalía cada vez que platicamos con ella, pero además algo que nos puede comentar también un poquito más adelante. Muchas gracias, doctora. Regresamos con usted en unos minutos. Y me permito cederle la palabra a la maestra Amanda Monter. Ella es especialista en derechos humanos, ha colaborado en distintas instituciones gubernamentales, distintas asociaciones civiles, medios de comunicación, y actualmente pues se desempeña entre muchas otras actividades como conductora de un programa de radio especializado en la comunidad LGBTQ y más, por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay mucho más que decir, pero para no retrasar las palabras de la maestra Amanda Monter, le cedemos la palabra. Maestra, por favor. Hola, muchas gracias. Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho también por este espacio y esta organización, al Seminario de Filosofía del Derecho, por supuesto, a Rogelio y a Miguel que nos ayudaron con toda esta coordinación y contactarnos. Y por supuesto también pues señalar que me siento muy honrada de compartir este conversatorio con grandes personalidades como las que ya mencionaron y aquí nos acompañan, y por supuesto un saludo a todas las personas que se unieron en Zoom y que eventualmente nos van a ver por la retransmisión. Voy a retomar un poco de lo que nos decía la doctora Rosalía. Efectivamente sí ha habido avances, afortunadamente buenos, no muchos a nivel nacional. Ha sido una lucha complicada, no ardua, no muy inmediata, por supuesto. Sin embargo, lo vemos, aunque sea a cuentagotas, ir avanzando. Y dentro de estos avances que también me gustaría señalar, ¿no? Que estos ya algunos no son a nivel nacional, como las leyes de identidad de género que te permiten hacer los cambios de estas identidades trans, ¿no? Sin que sea un proceso tortuoso, donde prácticamente te tengas que ir a confesar y dar todo tu expediente clínico, psicológico, e incluso, no sé, moral, si hubiese, ¿no? De por qué si está seguro o no está seguro. Entonces se convierte en un trámite mucho más sencillo, ¿no? Sin toda esta penuria y vía crucis. Hay, por ejemplo, también reconocimientos ya en la seguridad social,
por parte de grandes instituciones del Estado como el IMSS y el ISSSTE, que son los que proveen, que ya digo, claro, ¿no? Es que todo esto se ha dado también a fuerza de martillazos, diríamos, ¿no? O malletazos a través de varias resoluciones de los poderes judiciales, principalmente la Corte, que ha ido abriendo estos cauces, ¿no? Entonces, gracias a eso, ya estas instituciones dicen, bueno, ya me lo dijeron muchas veces el Poder Judicial, ya no necesito, ¿no? Negárselos para que se amparen y regresen, se los concedan. Entonces, han hecho modificaciones a estos trámites al final del día o reglamentación interna que ya te permite acceder al reconocimiento de la seguridad social para, por ejemplo, parejas homoparentales, ¿no? O parejas del mismo sexo, en caso también de reconocimiento de familia, de derechos, las pensiones de viudez, por ejemplo, de alimentos incluso. Eh, y también quiero decir que, pues, por ejemplo, en la vida política, electoral política, pues las cuotas arcoíris que permiten de manera vinculatoria asignar un porcentaje para que también haya representación de la comunidad de la diversidad sexual. Y creo que todo esto, lo que he dicho, lo que comentaba también la doctora Rosalía, redunda en una idea de familia. Creo que mucho tiene que ver con esas ideas, esos prejuicios, estereotipos de lo que debe de esperarse de un hombre y una mujer y por supuesto de estas relaciones sexoafectivas que pueden realizar, ¿no? Es que les está, parece asignado, ¿no? Por decreto divino e inmutable. Y gracias a estas resoluciones de la Corte, hay que decir, todos estos derechos de alguna manera han ido cambiando. Quiero mencionar, y para irme adelantando a los temas, ¿no? Algunos datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 dice que nos va, me parece que es la mejor forma de ver cuál es el estado de las cosas, ¿no? De estos temas de la diversidad sexual. Por ejemplo, en nuestro país, una de cada 20 personas de 15 años en adelante se asume como persona de la diversidad sexual. Es uno de cada 20. Esto es de 97.2 millones que existen en este ámbito o en este lapso, perdón, en esta porción de edades. 5 millones se autoidentifican como parte de la diversidad sexual. Son 5 millones de personas mínimamente que existen en nuestro país que pertenecemos a esta comunidad. Eso equivale a un 5,1%. Entonces, se empiezan a desdibujar, me parece, algunos mitos, si son o no una minoría, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 5 millones de personas. Y luego también en esta encuesta se puede advertir con los resultados que, por ejemplo, las personas de la diversidad sexual tienden a sufrir mayores negativas ante la búsqueda de un empleo. Y eso es muy importante porque, como bien mencionaba también la doctora Rosalía, el empleo te permite también una subsistencia y el acceso a otros medios y servicios. Entonces, empiezan a truncar cierto desarrollo de las personas, ¿no? Con estas negativas por prejuicios o discriminación a las personas y hablamos, por ejemplo, de que las mujeres trans sufren aún dentro de este ámbito de la discriminación, aún más discriminación. Y otro dato, por ejemplo, también muy importante que nos va a permitir adelantarnos a la conversación, las personas con una orientación sexual no normativa han señalado que sí también han sentido y han sido vulneradas laboralmente, pero todavía las personas que son de la diversidad sexual tienen aún mayor vulneración. Claro, y esto nos habla de mucha discriminación. Y uno de los índices que a mí me generó también un shock tiene que ver con la satisfacción personal, que las personas de la diversidad sexual contestaron sentirse mucho menos satisfechas en comparación con las personas que no ostentan una diversidad sexual. Eso ya nos habla también de otra percepción del desarrollo, ¿no? De cómo estamos viviendo nuestras circunstancias en nuestro país y de las mayores diferencias con las que se sienten menos satisfechas. Tiene que ver con la apariencia física y uno de los rubros que era muy general es también con la vida en general. O sea, cuando les preguntaron con qué te sientes menos satisfecho, ¿no? Decían con la vida en general, ¿no? Entonces, un super shock, aparte de, claro, de la apariencia, porque es lo primero que juzgamos, si se ostenta, ¿no? Como un rol estereotipado o no. Eh, por ejemplo, tenemos en el rubro del rechazo social en el trabajo, o sea, este tema es súper importante también, se reporta un trato desigual mucho mayor en las personas diversas sexuales que en las poblaciones que no lo son. Y aquí la diferencia sí se amplía hasta el 10%. O sea, entonces nos abre ya sustantivamente una diferencia. En los anteriores también hablábamos de más del 10% estas diferencias, ¿eh?
En el rubro de salud emocional, que me parece que tiene que ver con esta, creo que llamaríamos felicidad, ¿no? El desarrollo del proyecto de vida. Por ejemplo, el tema de la idea suicida fue mucho mayor, igual de una diferencia de más de 10% porcentual de las personas de la diversidad sexual. A mí me parece que refleja un ámbito muy importante esta encuesta, porque aparte que nos da ciertos datos que nos permite señalar, visibilizar primero que por lo menos un primer ensayo de cuán amplia es la población que se ostenta o que se identifica de esta forma, también cómo están viviendo sus circunstancias. Y creo que esto nos va a ayudar, digo, y te voy a dejar hasta aquí para la siguiente ronda, a pensar si nuestro marco legislativo programático está atendiendo estos rubros que, digo, yo tomé algunos, ¿no? De esta encuesta que me parecieron reveladores. Si estamos atendiendo estos rubros debidamente, y si no, en el ciclo de la política pública, ¿qué vamos a hacer, no? A propósito de que se tiene que elaborar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y sus programas también específicos y sectoriales, ¿no? Creo que es un buen momento seguir hablando de este tema, porque estamos en ese periodo, ¿no? De decisión o de cambio, donde hay que tomar nuestros resultados y pues pensar qué vamos a hacer para construir mejores normas, ya sea programas, políticas que nos ayuden de verdad a batir esas diferencias y esas brechas. Digo, y lo voy a dejar ya, ahora sí concluyo, que me parece que solo dos palabras demuestran todo esto que acabo de referir, que tiene que ver con la persistencia de la discriminación y que no logra proyectarse o permear a todos los sectores y a todas las personas el mensaje de la igualdad. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Amparo y a pedir profesor que nos presente a los siguientes participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Estoy escuchando atentamente la participación de la doctora Rosalía Ramos y de la maestra Amada Monter. Y sí quiero yo rescatar precisamente esta circunstancia en la cual yo he escuchado muchas veces hablar a la doctora Rosalía y es verdad, no sabemos por qué, pero en realidad no entendemos, no se entiende por qué se sigue dialogando de estos temas cuando se debería de presumir que todos deberíamos de asumir esta inclusión, esta visibilidad del grupo y de este grupo en situación de vulnerabilidad como es la comunidad LGBTIQ+. Yo sí creo que precisamente todas estas circunstancias, el acceso a estos medios estas tecnologías de la información y la comunicación, el poder acceder a redes sociales y el acceso fácil al Internet, nos ha facilitado el poder tener mayor visibilidad, mayor comunicación, mayor relación con otros y otras que tienen las mismas circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos y que a veces pensamos que nos encontramos solos. A veces pensamos que es una situación única en la cual pues me han pasado situaciones en las que me han vulnerado porque las otras personas no entienden o no comprenden esta circunstancia en la que yo me encuentro y con el acceso a la información nos ha facilitado el encontrar otras personas que han pasado por circunstancias similares. Entonces, yo sí creo que esta lucha, este diálogo, esta comunicación que se ha llevado por medio de, pues no solamente como este conversatorio, sino por otras circunstancias, creo que ha fortalecido el hecho de que en algún momento podamos lograr no solamente esta inclusión, esta lucha por la inclusión, sino el llegar a una convivencia sin necesidad de etiquetar absolutamente nada, que todos seamos precisamente iguales y solamente lo único que nos distinga sea nuestro nombre. Sí rescato también el hecho de que pues no ha llegado el mensaje de la inclusión a todos los estratos sociales, a todas los grupos sociales de nuestra, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, como bien lo decía la maestra Amada Monter. Y creo que también es un punto que debemos de dialogar y debatir
y proponer para fortalecer esas áreas de oportunidad. Muchas gracias. Vamos a darle paso al maestro Jorge Yáñez, quien el día de hoy nos acompaña. Y sí es importante mencionar, el maestro fue fundador del Grupo 21 de Amnistía Internacional sobre Diversidad Sexual en 2004. Y también rescato de entre tantos objetivos, tantos proyectos que ha realizado a nivel social, que también es cofundador de la Red Internacional de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, Maestro, por favor, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada explico, estoy en un evento conjunto con el maestro Juan Carlos Gutiérrez. Tengo ahora problemas con mi cámara de la computadora, por lo tanto estoy en la cámara de él, por si bien el nombre de Juan Carlos, no, soy yo, Jorge Yáñez, servidor. Bueno, yo quería comentar que, bueno, desde luego coincido con lo que planteaban tanto la doctora Rosalía Ramos como la maestra Manta Monter, en términos de que sigue sorprendiendo que a estas alturas esta clase de fenómenos como la discriminación sigan prevaleciendo. A mí me parece que tiene mucho que ver con que una realidad no ha sustituido la otra. Hay una cohabitación de las dos situaciones, ¿sí? De lo contrario, creo que estaríamos viéndonos demasiado ingenuos, pensando que ya desapareció las prácticas discriminatorias o las violencias. Siguen estando, depende mucho del contexto y siguen cohabitando. Y por otro lado, porque hablamos de cambios culturales, que son los más largos y los más difíciles de transformar, porque implican otros procesos reflexivos y de cambios actitudinales de la población en general. Y como no todos somos iguales, pues unos tardarán más y otros lo harán más rápido. En esta primera intervención me parece que es importante tener claro que la etapa del reconocimiento de los derechos de las personas de la población LGBT y sí se ha dado sobre todo en cuanto al cambio de percepción social, ¿sí? La manera como la sociedad ve y explica sobre las personas es simplemente apoyable o sustentable a través de documentos como las encuestas, como la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS, y en otros lugares como en Ciudad de México, la EDIS, sobre discriminación, que tienen que ver con percepción social, lo que la gente sabe de estas poblaciones identitariamente hablando. Y no siempre es favorable, porque parten de conocimientos estereotipados. Sin embargo, sí podemos decir que ha habido cambios en el sentido de que desde una visión criminalizante de ver a las personas de la población LGBTI por el simple hecho de serlo, a actualmente hablar de ciudadanos con derechos plenos o con derechos que presentan igualdad ante la ley, sí podemos hablar de un primer cambio. Creo que también quienes hemos trabajado en construir institucionalidad durante muchos años o décadas para este sector de la población, podemos igualmente decir que existen como dos tipos de cambios, al menos desde mi percepción, o de desafíos, digamos, por cambiar. Unos que son de carácter estructural, que tienen que ver con aspectos que determinan la operatividad de los cambios medibles, y por otro lado están aquellos que tienen que ver con los segmentos identitarios en específico. Cada identidad de ese acrónimo LGBTI+, tiene una agenda concreta. Tienen agendas generales, pero hay agendas específicas. Y no todas han avanzado al mismo tiempo. Las más estancadas son las agendas bisexual e intersex. ¿Sí? Y eso es importante dejarlo claro. Las estructurales, por ejemplo, traducen de dientes del gobierno que no se han modificado y, como decía, y estas específicas, por otro lado, aterrizan de manera sectorial. Algunas estructurales que quiero mencionar en este primer bloque y que hemos visto es que es necesario solucionar la nula capacitación de los servidores públicos, ¿sí? Que en un momento dado han adoptado ciertas instituciones y que es
materia que le corresponde más a especialistas, tanto académicos como de la sociedad civil organizada. Y lo hemos visto, casos como el que ocurrió en el parque de diversiones Six Flags, donde una pareja se besa y nadie de toda la gente interviene más allá de sus orientaciones sexuales, no es sancionada esa empresa y el gobierno en ese momento no hace más que emitir un comunicado. Vemos el caso que ocurrió muy lamentable de la magistrada Ociel Baena, igualmente, donde se perpetra un crimen de odio por fobia, donde se demoran las cosas por problemas de la fiscalía en este caso de su estado, Aguascalientes, en donde debió de haberse tenido más cuidado en la información que se filtró, en particular de las fotografías que se tomaron en la escena del crimen, lo que contaminó el debido proceso y que habló mucho de el poco cuidado que se tiene desde seguridad pública y la fiscalía en casos como este, y que por lo tanto no fue atraído el caso por la Fiscalía General de Justicia. Y el caso muy reciente del Infonavit, ¿sí? Donde de pronto aparece un líder sindical de ahí e incita a la violencia para que desgarren la bandera arcoíris. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se entera todo el mundo? A través del video que sube el director del Infonavit. Pensamos que era cualquier usuario de redes, cuando debió de haber solicitado la intervención de elementos de seguridad ciudadana y de proceder penalmente porque estaban vandalizando la institución. Me explicó este tipo de cosas de no saber o de tener un mal manejo de situaciones. Nos habla de que falta capacitación para los servidores para saber cómo actuar en situaciones complejas. Este tipo es lo que quiero decir. Otro punto que también es muy importante es que es necesario que también en la mayor parte de los casos se articulen los protocolos de atención. Tenemos varias instituciones a nivel federal y en otros estados que tienen protocolos de atención hacia la población LGBTI. Y estos son importantes porque nos explican cómo intervenir en casos concretos. Sí. Ese es un ejemplo, como los protocolos que existen en la Fiscalía General, que existen en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que existen en el INE en materia de votación, por ejemplo, procesos electorales para población trans, o el que existe para la Secretaría de Salud para las personas usuarias LGBTI de servicios de salud. Estos elementos o instrumentos son muy necesarios. También apelamos a que en las políticas públicas se trabaje ya como en tanto en políticas públicas como en leyes de segundo nivel. El tema de la discriminación, tenemos un marco legal para atender el tema de la discriminación y coincidimos, sigue ocurriendo. Hay que llevarlo al siguiente paso, en donde se analicen las conductas específicas, en donde se guíen por tabuladores especiales como los que llevan los consejos para prevenir la discriminación, sobre qué acciones por dependencias se están haciendo y generar índices de vulnerabilidad específico para poblaciones como la LGBTI. Yo dejaría hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos. Sí, precisamente yo concuerdo en que hace falta eh, actualizar los protocolos, mejorar la capacitación para todo el personal de todas las instituciones. Creo que es muy necesario, no para solucionar, sino para prevenir todas las circunstancias en las que estamos permeados. Bueno, vamos a darle paso al maestro Juan Carlos González Gutiérrez. El, el maestro, quisiera comentarles que es quien actualmente preside la Expo Orgullo de la Ciudad de México y que me ha apoyado en los proyectos que hemos tenido, no solo en la facultad, sino en otras universidades para hacer precisamente lo de las pruebas de VIH y hemos estado ahí continuamente hombro con hombro, ¿verdad, amigo? Gracias, maestro. Le cedo la palabra. Así es, mi querido Miguel. Pues antes que nada, pues un gusto poder compartir aquí la mesa con ustedes. Bueno, esa red virtual, ese conversatorio. Honra estar en la casa. Bueno, ser parte de ese conversatorio que lo genera la Facultad de Derecho y el Seminario de Filosofía de Derecho de la
casa máxima que es la UNAM. Y pues como lo acaba de mencionar el compañero, me gustaría hablar sobre, bueno, por parte de sociedad civil. Ahora sí que hice un pequeño discurso, lo voy a dividir en los tres segmentos que nos toca y comienza así, retos y desafíos para la población LGBTI más. Partiendo de la base que las organizaciones civiles siempre encubren los aspectos que los gobiernos no hacen, ya sean por falta de voluntad política o porque sus pesadas estructuras acudan al tiempo. Es que el intervenir oportunamente desde Expo Orgullo, la organización que yo presido, pues, demuestra la posibilidad de poder enfrentar desafíos y resolverlos. Algunos de los puntos que como sociedad civil queremos destacar como desafíos que hay actualmente son el acercamiento frecuente de derecho a la salud a los diferentes espacios educativos, sectoriales y políticos territoriales. ¿Qué quiero decir en este caso? A través de estos se debe que implementar lo que son las debidas jornadas de salud, de prevención de infecciones por transmisión sexual, jornadas informativas en tema de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, de las personas de no discriminación, derechos sobre el tema de las libertades y qué derechos humanos como nosotros, como integrantes de las poblaciones LGBT, tenemos. Esto que se pueda llevar a diferentes espacios, como lo acabo de decir, ¿en qué punto? Pues, tanto espacios de gobierno, espacios públicos, espacios a donde no se llevan. ¿Con qué propósito lo podemos generar para descubrir cuál es una problemática o cuánta población de la diversidad sexual hay, por ejemplo, en Coyoacán, ¿no? De ahí, por ejemplo, estamos una estadística de tanta población se acerca a la salud y checamos qué población no se acerca a esos servicios para que nosotros podamos trabajar en la problemática de cómo acercar o cómo cambiar esos métodos para llegarles tanto los servicios de salud, los servicios informativos, los servicios orientativos en este tema. Otro punto que se me hace muy importante es el poder fomentar una cultura del autocuidado en las adolescencias y juventudes desde el rubro de la educación integral de la sexualidad. ¿En qué aspecto lo podríamos tomar esto? Que la población de la diversidad sexual y sobre todo la población en general tengamos una cultura fomentativa del autocuidado, que vayamos constantemente a hacer los chequeos si estamos teniendo o estamos realmente sexualmente activos, que hagamos recurrente acercarnos a los servicios de una prueba rápida de detección de VIH, de sífilis, de gonorrea, a los servicios que los proporcionen o a la sociedad civil que también nos trabajen. En este caso, también nosotros lo realizamos. También que además de temas de salud sexual, que se implemente el chequeo constante. Por ejemplo, la mujer que cada año se realiza una revisión general en mi papá Nicolau. Entonces, que esto de un año que se haga, que se genere cada 6 meses fomentando una conducta, un hábito en nosotros como personas de un chequeo del autocuidado. Y que en los hombres, por ejemplo, también nos dejemos el tabú con el tema pues, del urólogo y del proctólogo, porque es importante, ya que hay tasas altas y estadísticas en donde hay mucha presencia de verrugas genitales en la zona anal por prácticas sexuales, sobre todo entre la comunidad gay, también se da en la población heterosexual, pero ahora sí que hay muchas infecciones que se deben que trabajar que no han sido visibles para todas las poblaciones en general. En este caso también me gustaría decir el tercer punto, que es la intervención en procesos de sensibilización y capacitación sobre áreas de diversidad sexual y de género, los derechos sexuales y reproductivos, las masculinidades y el género o los derechos humanos como parte de los contenidos necesarios para prevenir la discriminación o las violencias. Esto mismo se puede dar en espacios como gobierno, en espacios educativos de nivel medio a nivel avanzado, en espacios
que sean, ahora sí, que no se fomenten los delitos que el compañero Jorge Ñañez había mencionado, como el caso del Infonavit, ¿no? Que por desconocimiento o por un enojo que por otra cuestión política salen los términos de homofobia. ¿En qué aspecto me refiero? En el caso del Infonavit, que el líder sindical, por no cubrir una cuota política o exigir sus derechos con el director, sabiendo que el director era parte de la misma es parte de nuestras mismas poblaciones, ¿qué hace al momento de colocarlos están las banderas? Él manda a proceder a romperlas. Tanto fue algo, pues, antiético, como fomentar un discurso de odio al momento de la declaración, pero aparte también fue algo contra su persona, ¿no? El director, porque es ya algo más personal, pero también a la vez es algo más discriminatorio hacia la población en general. Otro caso tenemos que son los discursos que han mencionado otros legisladores al momento de que empiezan en redes sociales a criticar. En un caso, Carlos Leal, que al momento de que empieza a discriminar el tema de las identidades trans. ¿Por qué lo hace? Puede ser que también la gente no quiere comprender qué es una persona transgénero o por qué no acepta la identidad por falta de información, por falta de que no tuvieran esa cultura, esa costumbre, y entonces se arraiga en eso. Entonces genera un desconocimiento total en donde también por el mismo analfabetismo e ignorancia podemos causar lo que es, en este caso, un desconocimiento sobre los temas y procede un discurso de odio, procede que un desconocimiento. Entonces, por eso es importante en ese punto la sensibilización, la capacitación y la información sobre esos temas. Me gustaría dejarlo hasta aquí y seguir continuando con los demás puntos en el siguiente bloque. Gracias. Gracias, maestro. Vamos a darle paso a la palabra al maestro Antonio Cuadros Valenzuela, titular de la Fundación Cuadros y Rostros. Bienvenido, maestro. El micrófono está allá, listo. Ya que se te cortó esto, ¿me escucha? Sí, se escucha bien. La tecnología me Ok, gusta, pero a veces no tanto. no. La maestra Rosalía sabe que yo soy antitecnologías, nos separan las tecnologías, aunque a veces nos unen, pero a veces nos complican. Qué gusto saludarlos esta tarde. Una de las emociones que me da, Miguel, que nos invites a este conversatorio es saludar a estas mujeres tan trabajadoras y tan cómplices de nuestra causa. Rosalía Ramos, que además se ha vuelto un referente para todas nuestras poblaciones, una de las mujeres que hemos encontrado como máximas aliadas para toda la investigación y el trabajo que hemos hecho los diferentes colectivos. Y por supuesto, Amanda, después de escucharte, qué gusto es saber siempre que tenemos aliadas tan importantes en este contexto. Miguel, agradeciendo, saludo a Rogelio, a Alonso también con mucho gusto y a mi querido Juan Carlos, uno de nuestros rostros también del trabajo que hemos realizado humildemente en esa proyección. Gracias porque es un honor compartir con ustedes esta tarde. Yo quisiera ondear en mi participación en la parte pasional, digo yo siempre, y realista de lo que es nuestras poblaciones en nuestro país. Y en este contexto quiero compartirles pues el parámetro político-social en el que se encuentra la participación
de nuestra población en este momento. Acabamos de pasar unas elecciones que marcan también un referente a la participación de esta población rumbo al siguiente sexenio. ¿En dónde vamos? ¿En qué parte estamos como población? Es maravilloso escuchar a los investigadores, escuchar los avances que hemos tenido como población, pero también tenemos que volver a la realidad y en esa realidad estamos varados en un contexto en el que también tenemos que reflexionar la parte política política social en la que nos encontramos esta población. Los avances y retrocesos también de la mano de la política social y lo vimos en estas elecciones. ¿Cómo participa la población LGBT en México? ¿Cómo participa? ¿Hasta dónde se ve? ¿Qué posicionamientos han tenido los compañeros que han tenido la oportunidad de tener cargos públicos ya hoy en esta referencia tan marcada de la administración que llega a su conclusión, donde por primera vez de forma histórica tuvimos 2 diputadas trans, algo nunca antes visto en la historia, 2 diputadas trans que han tenido la oportunidad de tener también pues esta participación visible de México para el mundo. ¿En qué momento vamos? A diferencia de los compañeros que ya habían participado como diputados en nuestras administraciones. Y bueno, vemos ahí también un retroceso, lamentablemente, una participación no tan loable desgraciadamente, que nos lleva a un pequeño estancamiento, ¿no? Unas compañeras que pues desgraciadamente en esta oportunidad no logran visibilizar lo que otras compañeras trans o otros compañeros de los colectivos habían avanzado, ¿no? En esta oportunidad de levantar la voz en el Congreso. Unado a ello, por las muertes terribles que hemos tenido con este suceso tan impresionante como lo es el magistrado Ociel, quien rompió pues todos los estigmas vistos, yo creo no me dejará mentir la licenciada Rosalía, todos los estigmas vistos antes en un plan jurídico. No habíamos tenido un alcance de algún personaje llegado hasta esos niveles como lo hizo Ociel, y también marca un retroceso su muerte al contexto triste para todas las poblaciones. Yo les comparto también otra compañera que no se ha nombrado hoy aquí, pero que tuvo la oportunidad de estar en el proyecto de Mujeres Mexicanas a la Vanguardia, donde la maestra Rosalía fue pionera de este trabajo de mujeres que enaltecen a México y que además han trabajado mucho con nuestras poblaciones diversas. En el año antepasado, tomara protesta como presidenta la compañera Samantha Flores Fonseca, quien ella también, Gómez Fonseca, perdón, que en ella también, pues desgraciadamente pierde la vida a principios de este año en un asesinato terrible también a mano armada. Y quien además llevaba un avance muy fuerte en su candidatura a senadora con este tema, pues también cabría mucho la brecha hacia las compañías. ¿Qué pasa en México con estos personajes? ¿Por qué fecunde tanto y por qué hago yo énfasis en los compañeros y compañeras y compañeros que logran llegar a ese escalafón de la política pública? Porque se vuelve frustrante para todas las poblaciones cuando logramos tener un avance en algo público, en algo visible, y ¡pum!, de repente, pues las balas de la injusticia, de la cobardía, del silencio, se hacen presentes y entonces pareciera que la población marca un retroceso. ¿Por qué? Porque en el avance que tenemos de estas legislaturas que nos llevan a dar la oportunidad de tener matrimonios igualitarios, familias homoparentales, adopciones y que todo se va conllevando y cada vez como más visibilizando, de repente pasan estos actos que se vuelven frustrantes. El año pasado, quiero comentarles, México tuvo la oportunidad de ser anfitrión a través de una organización civil que está haciendo un trabajo muy visible y muy importante con gente muy joven, que también ahorita les hablaré de ese tema, la división entre la vieja guardia en la diversidad sexual y la nueva vanguardia en la diversidad sexual, que también es un parteaguas de cómo se ve la diversidad sexual para todos nuestros pioneros y padres de la visibilidad, junto con una juventud que tal vez ya no marca tanto el miedo al asesinato o a la aceptación,
pero que se promueve mucho en los congresos. Es el caso de la organización JAG AC, que el año pasado trae a México en el Hotel Sheraton la anfitrionía de este encuentro internacional de organizaciones de la diversidad sexual de todo el mundo, donde participamos por ahí un sinfín también de organizaciones que logramos tener oportunidad de participar y se abre una perspectiva maravillosa a ver cómo la diversidad es vista en países como Brasil, como Austria, donde hay avances todavía más visibles. ¿Qué vamos? ¿En dónde vamos? Las organizaciones han tenido como un parteaguas del año 2000 hacia atrás y hacia adelante. La vieja guardia, nuestros padres de la diversidad que no debemos olvidar, todos aquellos que solitos caminaron sin tantas leyes, sin tanto arropamiento, sin tanta visibilidad. Juan Jacobo, la maestra de Jessica Duvalin, la señora Terry Holiday, el señor Alonso Hernández y una gama de personajes, Tito Vasconcelos, que para los años 80 y 90 solo tenían esta visibilidad en lugares y en pequeñas fracciones. Después, esta revolución para los años 90, donde tantas organizaciones civiles y este mundo de la diversidad sexual a través del travestismo en México, en los lugares y en los shows, pues da una apertura muchísimo más grande hasta llegar a estos años del 2023, donde pues la gama del drag queen en México es una cara importantísima para ver la diversidad en este país y los avances, ¿no? El mundo del drag que deja ver esta visibilidad inmensa que nos asoma a la ventana de la marcha LGBT en su 44ª emisión, ahorita en el mes de junio, donde pues durante todos estos años, pues cada vez es más visible la población, medios de comunicación, medios impresos, en los sectores sociales, el deporte a través de nuestros compañeros de la nave que han hecho ahorita una visibilidad inmensa con la presencia del deporte LGBT y por qué no decirlo también el arte, la cultura, pero sobre todo el área donde yo he tratado de hacer un granito de arena, donde la maestra Rosalía nos ha apoyado tanto, que es el de la educación, el tratar de dar una aportación y armas a los compañeros. Muy difícil, amigos, que la comunidad también se emocione con educarse. Es muy difícil. Los diplomados de profesionalización que comenzamos con la maestra Rosalía en el año 2000, en plena pandemia, nos sirvió porque pues estábamos encerrados y no había una oportunidad para pues estar donde nosotros seguimos este avance social de diversidad. Pero los diplomados causaron furor y de ahí hasta este año, de forma paulatina, los hemos tratado de visibilizar para visibilizar a las mujeres trans, para tratar de darles armas en estos contextos sanitarios como son los temas culturales, educativos, de avances y retrocesos en nuestro legítimo andar y lucha de la diversidad, en los polímetros y todo lo que tiene que ver con los temas de su salud y lo que inyectan las mujeres trans en sus cuerpos, el trabajo sexual y sobre todo la gama de las nuevas generaciones. Hoy por hoy, creo que México se encuentra ante un reto muy importante que ha quedado en las manos de algo que no se había visto tampoco en el país. Dos mujeres, tres mujeres que enigmáticamente van a marcar el retroceso o el avance del país. Una mujer electa presidenta, una mujer electa jefa de gobierno y una mujer ya electa en el Estado de México. Tres fuerzas que nos dan la oportunidad, que a mí me mantiene la fe de que la mujer siempre ha sido aliada de la diversidad. Las mujeres que están en la política pública han sido aliadas de los grupos vulnerables del que ellas fueron parte durante muchas décadas también. Hoy México cambia esta versión. No es un resultado el que esperábamos de diputados electos, no es, sí se vio la participación de la diversidad en las campañas, sí se vio la presencia de candidaturas, no se favoreció en una situación que esperábamos a la diversidad, pero sí quedaron compañeros, compañeres en estos cargos. Yo creo que México espera un reto muy importante para este 2024-2027, en el que veremos también los avances y retrocesos que hay en la pasión de la diversidad sexual en México. ¿Qué somos y hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde hemos avanzado y hasta dónde podemos seguir luchando, Miguel, Rogelio, con este trabajo tan importante que es
recordar que también en nuestras poblaciones a veces pareciera que el mismo enemigo también es una misma persona de la población, los que no quieren de repente participar en su totalidad, de repente no queremos estar unidos como debiéramos, las poblaciones son gigantes y nos vemos solo el día de la marcha, en esa marcha donde más de 1 millón de personas le dicen a México que la diversidad está de pie y está presente. ¿Hacia dónde vamos? Lo dejo. Muchas gracias al maestro Antonio Cuadros por sus reflexiones tan importantes y tan vigentes en este periodo de transformaciones políticas en nuestro país. Y bueno, vamos a retomar con nuestros ponentes. Vamos a dar ahora un tiempo de 5 a 6 minutos para que nos dé tiempo de tomar alguna conclusión. Y a mí me encantaría, bueno, que pensáramos en esta ronda en las futuras generaciones de abogados y abogadas, que, bueno, invitaremos a que vean este video y tomen nota de las preocupaciones de los expertos y expertas. Pero ¿qué podríamos decirles a estas nuevas generaciones de abogados y abogadas para que en el futuro, bueno, pues la comunidad LGBT y otras comunidades que han sido excluidas puedan, pues, tener su apoyo para tener una vida plena y segura? Entonces, bueno, con muchísimo gusto de nuevo le damos la palabra a la doctora Rosalía Ramos García. Muchas gracias. Después de escuchar las brillantes intervenciones de todos y cada uno de ustedes que acaban, todas y todos y todes que están participando en este conversatorio, me vino a la memoria, y no me dejará mentir aquí el maestro Cuadros, que su servidora desde hace muchísimos años, en aquel entonces daba yo clases y sigo dando en la antigua escuela de jurisprudencia. En la antigua escuela de jurisprudencia, estamos hablando en el 2005, empecé a llevar a cabo pequeños coloquios con la participación de mis alumnos para darles la educación en relación a este tema tan interesante que hoy estamos hablando, que es los derechos de la diversidad sexual. En aquel entonces solicité el apoyo en las autoridades universitarias para llevar mi foro a Ciudad Universitaria. Quiero decirles que incluso en Ciudad Universitaria, y eso me viene a colación, tuvimos un problema porque nuestros propios alumnos nos discriminaban. Quiero decirles que llevando a mi gente tuve muchos problemas, llevaba chicas trans, y también me hizo reflexión lo que nos dicen. Dentro de esta misma comunidad hay lo que conocemos como la endofobia. O sea, también hay gente que ejercía de alguna forma violencia por razón de género. Me ha costado muchísimo trabajo, y lo que decíamos, a veces la ignorancia nos hace actuar de una u otra manera. Yo cuando llevé a cabo Casodier en aquel momento, que fue un avance importante en este grupo de comunidad, fue siguiendo países de Europa, como Países Bajos, donde se dan ya sea lo que se conoce como las sociedades de convivencia o pactos de solidaridad, que se dio en el estado de Coahuila. Aquí en la Ciudad de México se da en el 2006 la ley de sociedades de convivencia, que fue un gran avance, y me decían muchas personas de la comunidad LGBT, algo es algo. Estábamos trabajando para permitir que fuera el 29 de diciembre del 2009 las reformas torales en aquel entonces a nuestro Código Civil, que iban a entrar en vigor el 4 de marzo del 2010, sobre el matrimonio, cambiando la figura sustancial de la unión de un hombre y con una mujer, para permitir tener el derecho que debemos tener todos como derecho humano, el derecho núcleo de dignidad, que es el contraer matrimonio.
Y ahí fue muchísimos artículos que se reformaron, el 291 en relación al concubinato, el 391 en relación al 390 y 391 en relación a la adopción homoparental. ¿Qué es lo que yo les daría de consejos? Estudiar. Tenemos un marco jurídico bastante amplio en relación de manera internacional, vuelvo a repetir, tenemos las leyes, tenemos un marco jurídico internacional, tenemos un marco jurídico nacional que nos permite ejercer esos derechos de nuestra constitución política con estas reformas que se dieron posteriormente en el 2011. Pero estamos hablando, quiero decirles, de un largo camino. Yo creo que a los abogados y abogadas que nos falta prepararnos más porque el tener más cultura nos va a abrir un poco más la mente, porque yo me acuerdo cuando se dieron estas reformas y que a partir del 10 de marzo del 2010, por instrucciones de la Dirección del Registro Civil, nos permitieron llevar a cabo el matrimonio, y mucha gente en aquel entonces decía, bueno, yo lunes, miércoles y viernes voy a casar a personas normales. Fíjense qué concepto tan retrógrado. Y martes y jueves casaré a las demás personas, como diciendo, pues, ¿sabe? Fue dificilísimo. Y yo creo que ese distingo. Por eso hablar de que tenemos el marco jurídico, sí. Aquí en la Ciudad de México hemos ido de veras avanzando, nos falta muchísimo, pero aquí el consejo que yo les doy a los abogados, a las abogadas nuevas, que ya hemos ido mejorando, hemos ido cambiando, y me da mucho y me congratulo, maestro Miguel Ángel Morales Sandoval, que usted sea parte del comité, porque yo le decía, tras bambalinas, tengo muchísimos años, y no me dejará mentir el maestro Antonio, cuando formamos también la Asociación de Mujeres Mexicanas a la Vanguardia, donde pertenecen mujeres trans. Dentro del grupo de diversidad, las mujeres trans son las que más son violentadas. Entonces yo creo que debemos evitar esto. ¿Y cuál nos va a hacer? El estudio, el saber utilizar acertadamente todas las leyes que nos dan hoy por hoy. Ese es el consejo, evitar esos tratos desfavorables de desprecio inmerecido, negación de ciertas restricciones que se traduce con el término de discriminación. Tenemos los elementos, tenemos las herramientas jurídicas, claro que sí, pero el chiste es hacerlas visibles. Desgraciadamente, gente retrógrada en ese aspecto, pues comete actos y sigue, como el caso desafortunado del magistrado, ¿no? Que fue violentado hasta llegar a esos crímenes de odio tan terribles. Todavía en este siglo XXI vemos a nivel internacional situaciones por demás despreciables ante nuestra comunidad, que yo siempre seguiré defendiendo desde mi ámbito académico. Porque el día que digamos todos tenemos derechos, hemos ido avanzando derechos laborales, pero todavía, señores, señoras, señoritas y todos los que me escuchan, en los derechos laborales, las personas de este grupo son comúnmente acosadas en sus centros de trabajo. Somos una sociedad de doble moral. Evitemos que sean despedidas, no se lo van a decir por su orientación sexual, por su identidad o su expresión de género, esos conceptos que debemos tener presentes y perfectamente limitados desde el ámbito. Y hoy me congratulo muchas veces que soy invitada. Este año no hice mi foro, y ahora sí nuestra Universidad Nacional Autónoma de México nos abre las puertas, como siempre lo ha hecho, para llevar a cabo este tipo de foros que hoy de manera virtual lo estamos haciendo. Lo hicimos efectivamente con el maestro Cuadros en el 2021, que llevamos a cabo porque para poder exigir esos derechos la comunidad debe de conocerlos. Y todavía siguen existiendo discriminación y recomendaciones por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí los invito a que vean la recomendación 43/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fíjense, fue del 5 de abril del año pasado, donde nos recomienda, porque algunos estados de la República les piden y le exigen como requisito el certificado de salud, y cuáles son los estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, en fin, varios estados de la República les pide ese certificado, y son violatorios, porque si son con enfermedad, no es como la VIH
VIH, SIDA, pues entonces yo creo que sí tenemos todavía un largo camino que recorrer. Los derechos humanos, si no me dejara mentir la maestra Amanda Monter, son universales. Es una de las características, la universalidad de los derechos humanos y progresivos. Pero seguimos abarcando como esto, que estas situaciones de que todavía, reitero, apenas en el 7 de junio de este año, veamos que se reforma así estas terapias de conversión. Yo creo que sí nos falta camino, claro que sí. Y que sea a nivel nacional, no algunos estados, este reconocimiento de identidad de género. Eso que nos ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24/2017. No requerimos todo un proceso, a menos que la Ciudad de México aquí también establece los derechos, y esos nos remontamos al año 2020, 2021, en el mes de agosto, donde ya se permite también que los adolescentes lleven a cabo ese trámite que todavía, fíjense increíblemente, nuestro Código Civil de la Ciudad de México tiene un apartado correspondiente para la reasignación, llaman sexogenérica, ese trámite, amén de que el artículo 135, ahí lo ven ustedes, nos menciona que debe ser un meramente trámite administrativo ante el registro civil, pero deja intocado el 498 bis, que cuando se refiere al trans, pero sin embargo se dio una recomendación el 27 de agosto de 2021 aquí en la Ciudad de México, siguiendo estas opiniones consultivas, para que a partir de un adolescente pueda llevar a cabo su derecho al levantamiento meramente administrativo. ¿Nos falta caminos que recorrer? Claro que sí. Y yo creo que esos derechos, el día que logremos, que seamos todos iguales. No sé si tenga más tiempo, pero pues reservo estos segundos más para la continuación de nuestra maestra Amanda Monter. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosalía Ramos García. Y bueno, hay muchas cosas que retomar, algunas no nos va a dar tiempo de retomarlas ahorita, pero quedan registradas claramente. Y vamos a darle la palabra a la maestra Amanda Monter. Adelante, por favor. Pues mira, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué le recomendamos a las personas que están formándose en la abogacía o que ya la ejercen? Sí tiene, creo que mucho que ver con esta cuestión de la sensibilización, la socialización de estos temas y una educación pues formal y no formal, por decirlo de alguna manera, en temas como igualdad, no discriminación, pero también en género y nuevos modelos de familia, porque creo que todavía sigue ahí muy enquistada esta idea. Y porque, claro, están las leyes, el marco programático, ¿no? Incluso hay organismos que se encargan de dar seguimiento, implementación, pero la gran pregunta es, ¿y por qué no pasamos ya de la letra, del papel a la realidad? O sea, ¿qué nos está pasando en nuestro país para dar ese brinco? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué fenómeno ocurre? Porque en México, en muchos otros ámbitos, tiene marcos de avanzada, marcos normativos de avanzada, que uno los lee así, si uno fuera un extranjero o extranjera, y los lee, diría, wow, ¿no? Los sistemas nacionales en México, pero, y luego eso en la realidad funciona así. Por ejemplo, estos seguimientos de estas normas, ¿no? De igualdad, no discriminación, cuáles son las sanciones, qué pasa con estas personas, por qué está siendo tan fácil vulnerar así los derechos, ¿no? Tuvimos una reforma constitucional en 2011, ¿no? Y dices, bueno, ya a estas alturas, ¿por qué seguimos hablando de esto, no? La gran pregunta es esa, ¿por qué? Y yo creo que uno de los grandes, o mi mejor recomendación para todas las personas que se están formando en la abogacía es cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos está faltando como país para brincar, ¿no? A lo sustantivo, a lo real, ¿no? A que estos derechos efectivamente se garanticen a todas y todas las personas. Creo que es eso, ¿no? En el fondo puede haber muchos programas de capacitación, puede haber autogestivos presenciales, carreras enteras, ¿no? Programas de posgrado. Y es que cuando van estas personas a implementarlo al día a día, ¿no? Eso no pasa. Ajá. No sé, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Me parece que es una cuestión como de introyección
de estos temas, porque no solo son conocimientos adquiridos, ¿no? Sino es una cuestión también de aplicación y pues sí, ¿no? Apropiarse del contenido y ver qué es lo que genera un caso de discriminación, por ejemplo, porque si no lo entendemos así, creo que no vemos cuáles son los efectos de la misma en la vida, ¿no? En personas, no en números, o a veces las estadísticas nos ayudan mucho a dimensionar de qué estamos hablando, pero detrás de todos esos números, pues hay personas que están viviendo situaciones de vida, por ejemplo, en el dato que yo les daba, ¿no? De satisfacción, que muchos decían, me siento insatisfecho con la vida en general, y hablar de índices muy altos de suicidio, ¿no? De discriminación laboral, ¿no? En la educación incluso, fíjense que a mí me resuena mucho, ¿no? Tener estos marcos tan amplios y programas específicos, sectoriales y todo esto, que hablan sobre la no discriminación y la igualdad, pero tenemos personas, ¿no? Que están forjando a otras personas, o sea, los grandes educadores y profesores, maestros, en todos los niveles de la educación de nuestro país, que siguen sin entender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre género, ¿no? Sexo, por ejemplo, y entonces les dicen, yo no sé qué decirle, ¿no? Porque un día cambia y hoy quiere ser hombre y mañana mujer, ¿no? O sea, como que desde ahí creo que pues ya hay una barrera muy fuerte y que no necesariamente tiene que ver con esos cursos de conocimientos, por decirlo así, porque queda claro que no están permeando en su vida diaria, no están llegando a esa parte de la conciencia, en el subconsciente, para poner en tela de juicio que estos constructos del género y unas formas de familia rígida, ¿no? Heterosexuales nada más, son viles constructos que así como se crearon se pueden modificar y que además ya no responden a nuestra realidad. Pero no solo no responden, sino que están generando afectaciones en la vida de las personas. Entonces yo creo que eso no se dimensiona, por eso creo que hay que empezar a mostrar estos temas desde un ámbito casuístico. Digo, a mí me funcionaron mucho cuando hablamos de ciertas cosas y decirle, oye, ¿y tú has vivido algo así? O sea, ahora reflexiona y en tu experiencia, ¿cuántas veces no hemos visto que discriminan a alguien por alguna de estas alguna de estas situaciones de diversidad sexual y cuántos han sido para levantar la mano y decirle, oye, eso que estás haciendo no está bien, está prohibido, o se acercan con esa persona y le dicen, no te dejes. Creo que muchas personas van a preferir quedarse en su lugar y decir, bueno, a mí no me afecta, esa persona tendrá que defenderse o quedarse callado, ¿no? Tenemos mucho esto, ¿no? De no ver en el otro eh, esa empatía de que al final del día seguimos siendo personas, somos iguales, ¿no? Todas y todos, y que sus derechos los tenemos que defender todos en nuestra individualidad, porque al final del día, que se lo vulneren a ellos o a ellas, es también una vulneración a los nuestros, ¿no? Porque estamos violando al final del día marcos de convivencia donde todos queremos ser iguales y buscamos la misma seguridad y el desarrollo personal. Creo que en la medida que no entendamos que estos derechos humanos sí son universales y por eso son interdependientes, pero porque todos vivimos en este barco, en esta red, y si el barco se nos hunde, ¿no? Por ejemplo, en los excesos de discriminar a unos sectores, cuando esos otros sectores cambian, ¿no? Pues me encanta mucho ese de la rebelión en la granja. Cuando eso cambia, ¿qué crees, no? Ahora tú eres aquel que va a recibir la violencia. En la medida que no entendamos que ese tipo de discriminaciones, las violencias, las exclusiones, en el fondo nos afectan a todos, a todas como sociedad, no vamos a poder cambiarlo y no vamos a salir de eso, de este tema cómodo de decirle, les falta más conocimiento. No, yo creo que hay mucho conocimiento ahí, pero que lo que les falta es esa introyección, esa sensibilización, es sentir con el otro, ¿no? Vivir con el otro, que en el fondo ya vimos que no es una minoría, ¿no? Y que el hecho también de discriminar y segregar a ciertas personas, nos perdemos de una gran riqueza cultural, de conocimiento, o sea, nos estamos perdiendo mucho como humanidad y no lo vemos así, ¿no? Solo lo vemos como, pues bueno, los otros, ¿no? Pero también, claro, yo veo que una de las cosas por las que cómodamente no se adopta esta postura crítica de decir,
esto no va, o sea, ni siquiera sé por qué lo estoy segregando en el fondo, no hay una razón, ¿no? Como el test de escrutinio estricto que dice la Corte, no hay una razón para que hagas eso. Eh, en el fondo, mucha gente no se atreve a cuestionarlo, porque de alguna manera es renunciar a esa comodidad de sus privilegios. Y es terrible, ¿no? Es terrible, pero creo que en la medida en que no rompamos ese chip, no vamos a lograr avanzar y vamos a seguir hablando de esto cada año, ¿no? En muchos temas de derechos humanos y no discriminación e igualdad, porque lo que nos falta es esa sacudida, ¿no? En el cerebro, que yo veo ya muy de avanzada las nuevas generaciones, pero también veo el contrapeso de nuestros educadores y educadoras que no se están logrando subir a esa locomotora del cambio, voy a decirlo así. Pero bueno, lo dejo aquí para darle paso a mis demás compañeros. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sí, yo creo que nos hace falta un cambio de paradigma, urge un cambio de paradigma y como bien lo dice la doctora Rosalía, no hay otra llave para ese cambio que no sea la educación. Es que de verdad yo considero que pues necesitamos, hablaban hace rato desde los que están enseñando en las escuelas de educación básica, ¿qué problema se hizo con esta situación de que si las niñas o los niños si las niñas podían usar pantalón, ¿no? Más que la falda los niños, las niñas usar pantalón, a veces no era por la cuestión de orientación sexual, de sexo, era más porque, o yo lo he observado en educación básica, es más porque las niñas se sienten más cómodas usando pantalón. A veces también por las mismas circunstancias sociales que tenemos, porque ustedes saben que el machismo está muy arraigado, esta cultura heteropatriarcal, heteronormativa, ¿no? En donde la mujer siempre ha sido vulnerada. Y bueno, el pantalón pues es un medio de comodidad, por protección, ¿no? Incluso, o sea, no es tanto por la orientación sexual, pero esa situación tan simple en educación básica generó un conflicto con todos los docentes de preescolar, primaria, secundaria, cuando es una circunstancia muy sencilla. Yo, ahorita escuchándolas, estaba, hace una semana, no tiene mucho, maestra, que estaba platicando con una persona y le platicábamos de un maestro sobre un proyecto que teníamos en común y me dice el maestro, el otro maestro con el que estaba platicando, me dice, oye, ¿y es normal? O sea, me preguntaba sobre el otro maestro con el que yo tenía el proyecto, que si era normal. Ese concepto de normal todavía lo seguimos ocupando, sigue muy presente en nuestra sociedad de si somos normales o no. Bueno, cuando me preguntan si es normal, pues no sé, yo digo, pues sí, pues tiene dos ojos, una nariz, camina, no sé, ¿no? ¿No? Pues como que el concepto de si qué es normal, ¿no? ¿Qué no es normal para nuestra sociedad? ¿Por qué ocupamos tanto ese concepto y por qué permea tanto en nuestra sociedad? Vamos a darle paso al maestro Jorge Yáñez, maestro, adelante, por favor. Gracias. Yo me quedo acá sin la cámara porque creo que está generando mucha confusión Está bien, eso de maestro. saltar acá y luego no sabe uno quién es quién. Está bien, Bueno, maestro. yo lo que quería continuar también mencionando, creo que uno de los puntos que también tenemos que ampliar la visión, porque a veces nos centramos en las situaciones de carácter urbano solamente, e incluso en espacios como la Ciudad de México, por ejemplo, también tenemos todavía alcaldías donde existen comunidades de pueblos originarios. Y hay uno de los principales problemas que destaca es el sistema de usos y costumbres. Sí que a veces puede llegar a ser poderosamente arbitrario, sustentado en las tradiciones y con ello llevar a cabo actitudes de carácter arbitrario. Pongo ejemplo, el hecho de sancionar mucho más el robo de ganado que los abusos sexuales hacia mujeres, pues de qué estamos hablando, ¿no? Quienes hemos tenido ocasión de trabajar en las asambleas comunitarias, que vale decir que están integradas absolutamente por hombres solamente, es posible establecer allí algunos entendimientos en donde podamos proponer aspectos basados en el eje de los derechos humanos como un parámetro fundamental.
Y creemos que sí hay apertura, que sí hay condiciones para hacer ese tipo de cambios, pero hay que aprender a incursionar en ellos con profundo respeto, sin criterios tan, le llamaríamos no solo urbanos o académicos, sino incluso colonialistas, ¿sí? Donde categorías que manejamos mucho en los espacios urbanos no solo no les hacen sentido, sino que lo sienten a veces como si fuera una agresión. La manera de trabajar con ellos me parece en forma estratégica es importante porque también cambiamos realidades, ¿sí? Eso me parece que es uno de los aspectos. Otra experiencia que me parece que también vale la pena compartir es trabajar con los bandos municipales, ¿sí? De todos los que tenemos, más de 2.000 en nuestro país, en algunos hay quienes hemos podido incidir, ¿sí? Sabemos que tiene un costo hasta por foja la impresión de cada uno de estos bandos cuando se publican, pero el poder colocar el principio de no discriminación, la perspectiva de género, el enfoque de masculinidades, el enfoque de derechos humanos, transforman por completo el documento, pero pueden cambiar realidades. Y lo comparto porque, repito, son aspectos en los que tenemos que trabajar, porque es necesario erradicar todavía algunos conceptos que se prestan a la discriminación como aspectos que tienen que ver con las buenas costumbres o la moral. ¿De qué moral estamos hablando? Hablamos de códigos subjetivos y sin embargo estos sirven para extorsionar o para discriminar a gente de la población LGBTI. También ya entrando bueno, dentro del propio tema que mencionaba de las pendientes estructurales, el tema de los crímenes de odio, en el cual creo que coincidimos todos quienes estamos en esta ocasión, es fundamental. Es necesario regular, legislar para que sean sancionados. Un crimen de odio tiene un carácter, un crimen de odio, perdón, un discurso de odio tiene un carácter ascendente que puede derivar en un crimen de odio, pero tiene una naturaleza como de circuito. Cuando ocurre un crimen de odio es porque previamente se fomentó un discurso de odio, ¿sí? En donde se envenena a cierto sector de la población en términos de dar una opinión negativa sobre determinadas personas, ¿sí? Es necesario, por lo tanto, modificar eso, primero educando, coincido, pero por supuesto también legislando sobre este tema, para evitar precisamente que deriven en los crímenes de odio. Aspectos en los que, bueno, a propósito que se mencionaba de gente que hemos trabajado mucho esto y que hemos transformado, el caso de espacios de sociedad civil, como puedo mencionar actores importantes como la Red Orgullo 31, organizaciones como las Musas de Metal, Opción B, EON, Inteligencia Transgenérica, el grupo de madres lesbianas, las Grumale, durante muchos años, y gente que también de manera individual, como puedo mencionar a Jacqueline Loaz, o a Enoé Uranga, o a Patricia Mercado, al grupo Diversa, que también con una agenda de género y una agenda de diversidad buscaron empujar y trabajar con los partidos políticos. No fue sencillo, cumplieron su ciclo. Ojalá se pueda continuar, digamos, con la siguiente etapa. Y quisiera también mencionar algunos, digamos, desafíos de las agendas específicas, como decía. Creo que sigue siendo muy importante que se pueda implementar un protocolo de atención médica para las personas intersexuales. Sigue siendo un gran pendiente en el sector salud, en donde cada hospital o cada médico se rige por criterios subjetivos. Ni siquiera le piden consentimiento a los progenitores y deciden en los bebés el sexo que consideran va a ser. El problema está cuando crecen, sabemos, en la adolescencia y no cuadra con el cuerpo que les dejaron con los órganos sexuales. Ese es un gran tema y tienen que intervenir, digamos, de manera interdisciplinaria, especialistas académicos y de derechos humanos, pero también áreas como la Secretaría de Salud, porque hay cosas que tienen que regular, pensando, por ejemplo, que desde que son niños o niñas o niñes y entran al sistema de educación escolar básico, solamente hay 2 sanitarios, uno para niños y uno para niñas. No hay un tercer baño para los que todavía no han optado, ¿sí?, su sexo en este caso.
Entonces, ese tipo de situaciones que países como Argentina han tratado de empujar con movimientos muy numerosos, presenta la disyuntiva de cuando sean mayores de edad. Pues sí, pero cuando son mayores de edad ya pasaron muchas cosas, ya tuvieron que registrarse con un nombre, con un nombre propio, ya tuvieron a lo mejor prácticas sexuales o a lo mejor fueron víctimas de algún abuso sexual precisamente por su condición que se muestra obviamente en espacios como por ejemplo en los baños o en los gimnasios. Entonces, este es un pendiente. La población intersex todavía está en el limbo y es necesario darle certeza jurídica. También me parece que otro tema es el caso de la población bisexual. Sabemos que existe población bisexual que es monógama y otra que es poliafectiva estable, que es el término formal que se da a lo que antes llamábamos poliamor. ¿Sí? Grupos donde existen, el término de pareja queda corto, sino que hay más de 3 personas implicadas. Y hay países en la actualidad, como el caso de Holanda, de Brasil y recientemente de Colombia, que ya están legislando en el tema figuras jurídicas que puedan dar cobertura y seguridad social a esos grupos donde además hay familias, ¿sí? Y se están operando como pueden, sin ningún apoyo gubernamental. Es necesario que independientemente de que se lancen campañas, se pueda dar una reforma en la materia civil en donde se les reconozca, porque también son familias y el DIFO, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene que darles cobertura como otro modelo más de familia con los mismos derechos. Este me parece que es un gran tema que espero mencionar ya en el último bloque, porque está conectado mucho con el tema de cuidados, de esta parte que también se tiene que trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible que México ha firmado como Estado parte, estos 17 compromisos a reportar en el 2030. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Juan Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias. Seguimos con nuestros retos y desafíos desde nuestra perspectiva como sociedad civil. Otro de nuestros retos sería llevar una real inclusión social de las personas emprendedoras de la diversidad sexual y no solo los simulaciones durante periodos electorales o por intereses personales de algún servidor público. Esto lo hacemos hincapié en el tema de que ahora en las pasadas elecciones muchos toman al mercado rosa, a los emprendedores haciendo ferias solamente para ganar el voto, solo para decir que son incluyentes. ¿Qué pasa después? Pues ahí se queda porque luego no hay la famosa palabra que voy a decir voluntad política, porque solamente se usó a las poblaciones LGBT y en especial a los emprendedores para un botín para ganar, pero ya después se olvidan y dejan eso de compromiso olvidado, como todos los políticos. Entonces ya pasa de simulaciones en ese aspecto, que se haya realmente, como dice, una inclusión social en este caso. En el trabajo para fortalecer esquemas sobre buenas prácticas que generen unidad y colaboración entre personas emprendedoras de distintos rangos de edad, estado serológico. ¿Qué quiero decir con estado serológico? Personas que viven con VIH o alguna condición socioeconómica, mismas que han sido discriminadas laboralmente en otros espacios laborales, bueno, en otros espacios laborales. En ese punto quiero aclarar que es el tema de la inclusión laboral. Lo podemos decir con el grupo laboral trans, que están solicitando que haya un 10% de las personas trans en empresas privadas. Y no solamente en empresas privadas, que también haya en gobierno que se incremente a las poblaciones de la diversidad que han sido discriminadas, o en su caso que también haya una retroalimentación. ¿Cómo se le puede mencionar? Un apoyo más porque hay casi una doble discriminación. ¿Qué pasa con una persona que es LGBT y vive con VIH y ha sido despedido? Por ejemplo, el caso esa de los niños, se me fue el nombre, de Mexicana, que despidieron a una persona por vivir con VIH por ser de la comunidad LGBT. Entonces, debemos que en ese caso pues fomentar que haya una inclusión sin que tenga que ver alguna discriminación
por el estado serológico, por la orientación. A eso es a lo que me refiero en este punto. En la Facultad de Sí, Derecho. bueno, ahí también, en la Facultad de Derecho, se debe que fomentar la no discriminación. En ese caso, si alguien, pues ya sea el profesor o algún estudiante, sea parte de la comunidad y llegue por el tema de un acoso, un bullying, se debe que acudir ante las autoridades competentes. Ahora sí que dentro de la UNAM, como es autónoma, hay hay un órgano interno que se dedica a recibir las quejas en ese tema, una defensoría pública que tiene la misma universidad. Si es en caso en el tema de particulares, está COPRED, está CONAPRED, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si ya este caso de un delito de discriminación perjudica nuestros intereses personales o va algo más para lo personal, ya se puede convertir en un delito penal. Ahora sí que tenemos el valioso Código Penal Nacional y de la Ciudad de México, en donde se puede procesar legalmente ese tipo de discriminaciones. Quiero seguir también con el siguiente punto, que es el confrontar con los hechos de cara, los discursos de odios producidos por sectores facciosos y discriminadores, el que las personas emprendedoras de las poblaciones LGBT son verdaderos agentes de odio y que no se corresponde con estereotipos malintencionados, difundidos mediante plataformas de ignorancia. Esto podemos decir, y vuelvo a reiterar, pues los ciertos legisladores como Médica Rangel, Teresa Rangel, Carlos Leal y todos aquellos que dicen que la ideología está en contra, pero tiene una perjudicación, grupos pro familia, grupos antiderecho en este tema. También es por ello que proyectos como Expo Orgullo Ciudad de México van más allá de una cuota laboral sectorial o de suponer que un a lo que se requiere la guía de alguien que ostente como maestro en comercio para ser una persona emprendedora autosuficiente. Es decir, que no venga alguien a comprarnos los títulos, sino que realmente en este caso debe que haber alguien especializado o alguien, un emprendedor que pueda ejercer y que no vengan aparte de la orientación a vendernos ideas que por lo que la realidad es que se carece de estudios y estadísticas confiables que den cuenta de lo que sucede con las personas de las poblaciones LGBT contratadas en términos de que reciben y el trato en materia de seguridad social, es decir, sus prestaciones. Un caso particular como las personas trans contratadas en ciertas federaciones, después de que se contratan en esas ferias, no se da una continuación si realmente la empresa le sigue contratando, si sigue estando ahí, si sigue recibiendo beneficios, qué seguimiento se le da después de que van una persona atrás a una feria a ser contratada. No hay nada, no hay estadísticas. Den por una valoración positiva a que realmente se cumplió el propósito de la contratación. Hay que darle un seguimiento y una canalización a esos casos. Con eso concluyo. Vamos a culminar esta parte con el maestro Antonio Cuadros. Adelante, maestro. Perdón, mi micrófono, ya estoy. No hay problema. Muchas gracias. Miguel, eh, es donde quedo. Una de las cosas que no podemos dejar a un lado es visibilizar en qué momento vamos de esta coyuntura donde podemos visibilizar hacia un avance. Jorge, ahorita el maestro Jorge, una cosa muy importante, los trabajos y las luchas, decía yo, de los compañeros que ya han pasado por los cargos públicos en Oranga, que tuvieron tanta repercusión en su momento, pero en este momento tenemos que visibilizar algo muy importante. Las JUD, que son las jefaturas de unidad departamental en las alcaldías, en los municipios, ya son muy visibles, ya están incluidas en
en la Gaceta Oficial, ya son muy visibles estas subdirecciones o HUDs de diversidad. Es rara la alcaldía o rara el municipio o el gobierno que ya tiene una dirección de diversidad, ¿no? Pero ahí vamos a tener que ser muy puntuales y darnos cuenta qué parámetro vamos a estar visibilizando en esta siguiente administración si se le sigue usando a la diversidad como política de apariencia en las elecciones o para lograr votos los candidatos o si verdaderamente se les va a dar un seguimiento a estos contextos. Tal es el caso, por ejemplo, pongo abiertamente LGBT, abierta administración en el acontecimiento pasado. Perdón, ¿estoy bien? ¿Sí me tienen? Sí, lo escuchamos. Te escucha, maestro. Perdón, no sé si es que se me fue mi imagen, pero no sé si me Puede ser siguen por la señal. escuchando. Sí, lo escuchamos, pero puede ser por la señal. Ah, ok, pero sí me siguen escuchando. Sí, maestro, adelante. Gracias. Entonces, les decía yo, el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, que tiene un presidente municipal abiertamente gay. ¿Y qué pasa en su administración pasada? No existe ni una dirección ni una subdirección, que es lo que se esperaba de ese municipio, puesto que el presidente municipal era gay. Y entonces es una cuestión ahí muy rara que la HUD la toma un hombre heterosexual, ¿no? Es quien lleva esta HUD. Entonces hay incomodidad en los colectivos porque pues no es una persona de la comunidad quien tiene esta oportunidad, pero tal cual pasa en Ciudad Neza, como en Ecatepec, como en Toluca, de repente hay lugares donde llama mucho la atención qué pasa con estas ventanas donde ya hay una función pública, donde ya hay un escritorio, donde ya hay una puerta para estos temas y no se utilizan de forma correcta. Tenemos un compromiso de visibilizar puntualmente qué pasa en esta siguiente administración cuando ya hay tantos compañeros que están tomando los cargos de estas jefaturas de unidad departamental. ¿Por qué lo digo? Porque son oportunidades de apertura. Hace un momento la maestra Rosalía comentaba de esta labor titánica que tuvo ella y que nos consta porque la vivimos, de la apertura y la visibilidad en la universidad. Tiene razón, pues lo vivimos porque estuvimos ahí presentes en sus primeros foros y vivimos la actividad total del alumnado al no quererse abrir a estos temas, ¿no? La presencia de los coloquios y fue toda una revolución que se formó. Hace un momento se preguntaba y se comentaba, ¿qué hay para las nuevas generaciones de abogados? Un compromiso enorme de estudiar y prepararse para la nueva vanguardia de la humanidad, una humanidad que tiene mente del papá a la mamá y que lo único escandalizante en la vida social era un divorcio, ¿no? O una adopción. Ahora hay muchas formas de cómo se ve la vida con los derechos de las poblaciones, pero también de otras poblaciones muy marginadas como son los afrodescendientes o las poblaciones de los pueblos originarios indígenas diversos. Creo que tenemos que tener una sensibilidad enorme para visibilizar qué es lo que nos toca, qué es lo que sigue, qué es el escándalo LGBT fuera de toda norma y no más que una responsabilidad humana de los derechos humanos universales, como dice la maestra Amanda, para todas las poblaciones y para todas las personas. Tenemos que ser muy puntuales en el contexto. Pareciera que a muchos no les interesaría hablar de política, o de partidos, pero sí tenemos que hacerlo y sí tenemos que ir muy puntual. ¿Qué pasa ahora que desaparece el PRD nacional y solo queda un pequeño pedacito de asambleístas y diputados? Pues tenemos que reconocer que ese partido izquierda fue el que llevó estos temas de diversidad
a las legislaturas, a los congresos, y ahora desaparece ese partido. Bueno, tenemos un partido que ahora gobernará en muchas instancias y que lleva una agenda nacional de diversidad desde el día que nació. Morena, desde el día que nació, lleva una agenda nacional de diversidad. Y ahí hay muchos personajes. Ahí queda ya como diputado Jaime López Vela, quien ha sido pionero, digamos, de esta visibilidad de la diversidad. Yo espero mucho de él y de quien tome el cargo como comisión de diversidad en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque son espacios que se tienen que ocupar, que refuerzan la Cámara, los congresos refuerzan el trabajo de Rosalía en la UNAM, de los compañeros en las organizaciones civiles, porque cuando le das forma y visibilidad con los congresos es una gran responsabilidad lo que viene. Insisto, tenemos que ser muy puntuales en esos compañeros que yo he conocido a muchos estos años de trabajo. Ya viene ahora la diputada Meme Nava, que es hombre trans de Valle de Chalco, quien ha quedado como diputada local y que obviamente se espera mucho. ¿Por qué se espera mucho, compañeros? Porque los otros compañeros han tenido el cargo y sí nos siguen quedando a deber en esta lucha, en este trabajo. Tenemos que ser muy subsecuentes las organizaciones civiles, no desamparar desde esta Casa Magna el trabajo tan maravilloso que se ha hecho por visibilizar, unir fuerzas hacia ese trabajo, que haya 100 Rogelio, 100 Rosalía, 100 Amanda, 100 Jorges más, para que pudiéramos darle mucho más fuerza a esta visibilidad del mundo que nos espera y del México que nos espera. Muchas gracias al maestro Antonio Cuadros por sus palabras. Pues estamos acercándonos al final de este conversatorio. Vamos a pedirles a los ponentes que digan algún mensaje final y quisiera pedir que dejemos al final a la doctora Rosalía Ramos García, que además, bueno, ella ha empezado todas las rondas, entonces vamos a pedir a Amanda y a ella que queden ahora al final. Entonces, si quieren, empezamos con el maestro Juan Carlos González. Un minutito porque tenemos que acabar casi que a las 3 en punto, pero para dar un mensaje final. Adelante, por Bueno, favor. a mí me gustaría concluir diciendo, nos quedan muchos retos por alcanzar y desde nuestra casa, que es por orgullo que estamos impulsando, pues nos sumaremos al fomento de servicios de salud sexual, la difusión con calidez, promoción de los derechos humanos. Nos vamos a sumar como organización en todos los pues apoyos, retos, acompañamiento de todas las leyes que nos faltan. Sobre todo quiero sumar y quiero concluir ante la facultad que nos falta legalizar acá en la Ciudad de México los discursos de odio, que esa sea la tercera base, junto con todos los ponentes que hemos hablado del tema, hemos coincidido, falta que se reglamente aquí para evitar esos temas de discriminación, que es el principal causa de una LGBT-fobia en lo general. Muchas gracias. Muchas gracias, el licenciado Jorge Yáñez. Le damos la palabra para su conclusión. Gracias. Yo igualmente me adhiero a la postura de la importancia de rescatar el valor de la sociedad civil organizada, que ha sido la principal impulsora de los cambios en todo esto, porque tiene el mayor contacto con el tejido social, sencillamente. Y en ese sentido, la elaboración de diagnósticos ciudadanos que permitan identificar como en un mapa hacia dónde tiene uno que dirigirse, cuáles son temas prioritarios, resulta fundamental. Finalmente, también me parece que apegarse al cumplimiento de los compromisos internacionales es algo que no tenemos que olvidar, porque forman parte del sistema jurídico mexicano. Sí, hay algunos que, como ya se mencionaba, tienen solamente un carácter declarativo, no vinculante. Sin embargo, nos sirven como ejes o como parámetros, como el caso de las dos declaraciones de la ONU de 2008 y 2011,
sobre orientación sexual e identidad de género, las 3 resoluciones de OEA de la 2435 del 2008, la 2504 de 2009 y la 2807 de 2013, que ya toca el tema también de la intersexualidad. El caso de los principios de Yogyakarta, más 10, es decir, hasta 2006, los primeros 29, más los 9 que se adicionan en el año 2016 y que actualmente conforman 38 principios que orientan el diseño de la política pública, la legislación y las condiciones de acceso a la justicia. Y por supuesto, como ya mencioné, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, en donde se mencionan aspectos clave como cuidados que ya trabajan en familias diversas. Con esto estaría cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos con la maestra Amanda Monter, después el profesor Cuadros y finalizaríamos con la doctora Ramos García. Adelante, maestra Monter. Gracias. Creo que hay dos cosas que podríamos rescatar y que, como mencionaban, pueden ser la llave para hacer esto realidad, ¿no? Pasar de la letra, al papel, a la sustantivo, a la realidad. Y creo que tiene que ver con esta sensibilización y socialización de estos temas de la diversidad sexual y del género a todos los funcionarios y funcionarias de los 3 niveles de gobierno, ¿no? De los poderes y los autónomos también, pero principalmente aquellos que están en el sector educativo, que me parece muy importante porque al final del día son los que van a formar o deformar en cierta medida, ¿no? Las nuevas generaciones. En el sector salud, por todos los temas que aquí se trataban, al final del día también, ¿no? Se vive mucha violencia en ese tipo de sectores. El de justicia no se diga, ¿no? Por ejemplo, que cuando te presentes a denunciar un acto de discriminación, eh, no te traten de una manera, pues, o sea, es que usted lo provocó, ¿no? O pues, ¿qué estaba haciendo? ¿No? O por qué no se cuida, o si sabe que usted no es normal, como nos decía Miguel, ¿no? ¿Por qué anda en esos lugares a esas horas? ¿A qué se expone? O sea, este tipo todavía de discursos están ahí, ¿saben? Y creo que es muy importante en estos sectores, también en aquellos, ¿no? Que tienen ese trámite directo con la sociedad, porque imagínate, ¿no? O sea, presentarte a un lugar donde no te atiendan bien, ¿no? Y te estén haciendo caras o se estén cuchicheando, eso es muy incómodo. Y más cuando esos trámites y servicios que oferta el Estado se relacionan con derechos fundamentales, ¿no? O te permiten el acceso a ellos. Entonces me parece que es muy importante que ahí se haga ese tipo de sensibilización, pues intensiva, pero no nada más de hasta el curso autogestivo, ¿no? Sino ver cómo introyectaste el conocimiento, cómo efectivamente lo vas a aplicar en tu vida diaria. Y otro de los casos que también se relaciona con esto, tiene que ver con estos protocolos o guías o buenas prácticas, o si quieren normatividad interna, para juzgar con esta perspectiva de orientación sexual y diversidad sexual e incluso interseccionalidad, porque luego viene este otro punto que no tocamos, pero que puede estar ahí, ¿no? Atender estos casos con esta perspectiva para no generar esta impunidad y a veces más violencia o revictimización, pero también un elemento que nos falta y que tiene que ser muy fortalecido y que creo que abona a la sensibilización de la que yo hablaba, es la prevención contra la violencia a este tipo de diversidad, incluso también la intercultural, ¿no? Pero en general la prevención, yo apostaría más por la prevención que la remediación, siempre. Y creo que ahí nos está faltando mucho, tenemos un andamiaje jurídico programático que yo no sé si nos falta más darle dientes o darle un seguimiento muy severo, ¿no? Muy fiscalizado por parte de la sociedad civil, que aquí creo que también es donde la sociedad civil puede jugar un gran papel, ¿no? En estos observatorios ciudadanos, para que esto se haga realidad. Digo, no todo puede estar en manos del Estado, sino también nosotros necesitamos jugar ese papel, ¿no? Y eso implica participar en esas políticas públicas. Por supuesto, también está participar en el ámbito, pues, político a través de nuestros representantes, ¿no? Pero no solo, vamos, ahí no solo se agota nuestra participación ciudadana, está la otra, ¿no? Está la otra de darle seguimiento y fiscalizar, que las autoridades hagan lo que les toca, que esos órganos creados ex profeso para esas funciones efectivamente lo sean y que también quienes lleguen ahí por designación directa o como sea, ¿no? Por servicios profesionales,
efectivamente sean los idóneos, porque desde ahí se puede torcer todo el asunto, ¿no? Es terrible llegar a algún lugar y que les estás hablando como en otro idioma, ¿no? O sea, porque entonces no va a prosperar nada, no hay comunicación posible. Yo apostaría por esos dos elementos y pues bueno, nada más agradecer la invitación de nuevo y el favor de su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Amanda Monter. Vamos ahora con el maestro Antonio Cuadros, también un minutito, y cerraremos con la doctora Rosalía Ramos García. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de haber conversado con ustedes en estos temas tan importantes, exhortando solamente a no dejar esta causa, a no dejar esta lucha. Miguel, Rogelio, a exhortarlos a que estos coloquios, estos conversatorios, los sigan haciendo, porque pareciera que son poquitos, nos faltan muchos, ¿no? De repente es difícil por los tiempos, por las agendas, pero la capacitación y el conversar con diferentes actores de estos sectores nos fortalece. Tenemos que seguir, maestra Rosalía, la extrañamos mucho y sabemos que todas sus labores son de agenda brutal, pero son caudillos que nos hacen mucha falta. De repente, ahí en la Casa Magna tenemos, Miguel, ya recupérate, por favor, tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos mucho trabajo por delante. Viene una época para México en temas de diversidad muy importante. Es muy elocuente porque o nos vamos hacia atrás como si empezáramos otra vez o podemos dar grandes pasos en política pública de diversidad. No dejarlo de hacer todos los que estamos aquí de alguna forma directa o indirecta, somos actores con un granito de lo que se está haciendo por visibilizar, pero tenemos que darle muy duro a la educación y a la capacitación para sensibilizar estos temas aún más. No ceder cada uno desde nuestras trincheras. Acá en Rostro seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, buscando espacios para poder seguir haciendo diplomados, buscando espacios para poder seguir viendo y pidiéndole mucho a esta nueva época política que haya diputadas y diputados que nos quieran apoyar para poderles seguir dando fuerza. Un honor haber conversado y escucharles, Rosalía, con todo mi cariño y admiración de siempre a tu lucha que ha sido implacable para todos nosotros. Amanda, qué gusto escucharte. Esperamos tenerte en alguno de nuestros cursos con los compañeros. Rogelio y Miguel, muy agradecidos. Jorge, un maestro también de la palabra y de toda esta historia LGBTera que nos antecede, y por supuesto a nuestro querido Juan Carlos, que es de las generaciones de los jóvenes que hoy siguen impecables haciendo su lucha y su trabajo. Que tengan una excelente tarde, es un honor que pudiéramos platicar y espero que no sea la última vez, y a darle con todo en este mes del orgullo, que no sea un mes, que sean los 365 días de dignidad para todas las personas, para todos los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Antonio Cuadros. Y bueno, para dar conclusión a esta mesa, le damos la palabra a nuestra querida amiga, la doctora Rosalía Ramos García. Pues tiene una desventaja ser la última. Ya tengo, creo que un minuto. Muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente a todas y cada uno de ustedes. Gracias, Amanda. Gracias, Miguel Ángel, Rogelio, Jorge, Cuadros, Juan Carlos, y espero que no me falte ninguno. Para mí es un placer y saben que desde mi trinchera académica siempre estoy en defensa de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Quiero concluir nada más para decirles, bien diría Sir Francis Bacon, el conocimiento es poder. Aquí estamos en nuestra Escuela Universidad Nacional Autónoma de México y yo creo que la mejor manera de sernos visibles y sensibilidad es hacer estos foros, tener el conocimiento. Ya lo dijo el maestro Jorge, tenemos todo un marco jurídico, ya sean no vinculantes, vinculantes, tenemos las armas legales, pero tenemos que conocerlas. Para poder ejercer los derechos, primero debemos conocerlos. Yo los invito y los exhorto de veras al alumnado, a nuestra máxima casa de estudios, que siga haciendo estos foros, porque requerimos que nuestros compañeros, nuestros estudiantes, conozcan nuestros derechos y qué mejor que esta apertura. Yo de veras agradezco enormemente para empoderar a todas las personas por el solo hecho de ser personas.
tenemos los elementos jurídicos, pero hay que conocer nuestros derechos. Muchas gracias, Miguel Ángel, de veras, muchas gracias, maestro Rogelio, por permitirme dar un poquito, que ha sido, la verdad, una larga lucha. Nos conocemos muchos, nos encontramos, nos dejamos de ver por nuestras agendas, pero siempre pendientes, con el gran cariño de veras que se merecen todos y cada uno de ustedes, porque conozco tras bambalinas su actividad. Gracias de corazón por invitarme a este. Pues, ¿qué más les puedo decir? Ya lo dijeron todos ustedes. Gracias. Y que tengan muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a cerrar este conversatorio, de verdad. Al contrario, gracias a todos ustedes, maestra Rosalía, maestro Antonio, maestro Jorge, maestro Rogelio, maestra Amanda, maestro Juan Carlos. Muchas gracias a todos por verter sus conocimientos, por verter, sí, dejamos muchas cosas siempre en el tintero, pero siempre es sano, es nutritivo, es gratificante escucharlos y saber que con estas palabras podemos hacer un cambio, un pequeño cambio que en algún momento va a llegar a ser un gran Si cambio. me lo permite, maestro, nos hace falta un tema que abarcó el maestro Jorge y también ustedes, el campo de intersexualidad. El Qué campo peligro, los derechos de este grupo que de veras se encuentra atrás. Yo como juez del registro civil en su momento tuve sí, dos casos de niños inter. Imagínense qué terrible y qué laguna jurídica que todavía en este siglo XXI lo tenemos. Que se deje. Entonces sí, yo creo que tenemos mucho camino que andar. definitivamente, maestra. Yo creo que tenemos muchas cosas en el tintero que necesitamos no solamente dialogar, creo que resolver, pero sí es todo a base por medio de la educación. La educación va a ser el medio para poder lograr muchos cambios. Bueno, pues a nombre del maestro Jimmy, que ya no se encuentra con nosotros, director del Seminario de Filosofía del Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, la maestra Sara Mispalma León, secretaria general de la Facultad de Derecho. Agradecemos infinitamente sus aportaciones, sus comentarios, su presencia y todo lo que se virtió el día de hoy en este conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel.